Hola amigos de Scenery Planet. En nuestros viajes a lo largo y ancho de la esfera humana, seguimos visitando los lugares más sorprendentes del universo de Infinity. Esta vez, nuestros pasos nos adentran en los dominios del hermético Estado Imperio y nos llevan hasta la ciudad industrial de Guangzhou, situada en el planeta Shenzhen. Se trata de una ciudad industrial, principalmente proletaria, con numerosos distritos que han ido expandiéndose descontroladamente alrededor de los centros de producción y cuyos habitantes se ganan la vida a duras penas en las cadenas de montaje. Como es de esperar, la propaganda oficial del Estado Imperio no muestra la realidad de la vida en Guangzhou, pero lo cierto es que la mayor parte de la población vive hacinada en suburbios, a menudo en condiciones que rayan la pobreza. Esta mesa de juego, que hemos diseñado y construido especialmente para demostraciones de Infinity en los eventos oficiales de Corvus Belli, recrea con todo lujo de detalles uno de estos barrios marginales. Recordad que al tratarse de un conjunto de exhibición, los criterios estéticos han tenido prioridad sobre los aspectos de jugabilidad, y en este sentido no se trata de una mesa para partidas convencionales. No obstante, en los acabados de este proyecto hemos llegado incluso más lejos de lo habitual, incluyendo numerosos grafitis, paneles y pantallas publicitarias y otros extras muy atractivos que hacen que el conjunto prácticamente cobre vida. En definitiva, se trata de un proyecto muy especial, repleto de detalles muy interesantes que estamos deseando mostraros, así que si os parece, vamos a verlo en profundidad. Este es un conjunto diseñado para tener un gran impacto visual en directo. Los edificios están muy próximos unos a otros para recrear la atmósfera agobiante y hacinada de los suburbios, y parte del encanto de esta escenografía es que para poder ver todas las zonas nos obliga a mirarla a vista de miniatura, a movernos a su alrededor, levantándonos y agachándonos, reforzando aún más la sensación de estar recorriendo realmente sus estrechas calles. Se trata de un conjunto bastante complicado de filmar, así que vamos a empezar viendo planos amplios de la mesa desde diferentes ángulos mientras comentamos las características más generales del proyecto. Todos los edificios y estructuras están fabricados en tablero DDM para que, como siempre, sean sólidos y súper resistentes. La zona jugable tiene unas dimensiones de 65 por 82 centímetros y para poder incluir el máximo número posible de edificios en este espacio limitado, los modelos de los bordes de la mesa muestran solo una parte de lo que sería el edificio real, que continuaría si alargásemos la mesa de juego. Por este motivo, el exterior de la mesa presenta este aspecto de skyline, ya que lo que vemos en realidad es un corte en sección de los elementos. Los laterales se han guarnecido también con tablero DDM de 5 milímetros de espesor y se han rematado con masilla de poliéster para lograr un acabado continuo, perfectamente liso y sin juntas. En la parte frontal encontramos esta práctica zona auxiliar de 14 centímetros de anchura con el logotipo de Infinity, que ha sido grabado en relieve y rematado con un trabajo de aerografía muy interesante. Esta zona resulta muy útil para realizar tiradas de dados, organizar marcadores de órdenes, plantillas, miniaturas, etc. y además le da un aspecto aún más atractivo al conjunto. Todos los edificios tienen diseños y alturas diferentes, rozando los 50 centímetros en el punto más alto de la mesa. Hemos procurado mantener los edificios más altos, los más voluminosos, en la zona central, por lo que, como podéis ver, la mesa resulta accesible y atractiva desde todos los ángulos. Este conjunto es solo un ejemplo de lo que en Scenery Planet os ofrecemos, porque, como ya sabéis, abordamos cada proyecto de manera completamente individual, desarrollándolo según vuestras indicaciones y necesidades para que el resultado final cumpla todas vuestras expectativas y podáis recrear vuestras partidas en el entorno personalizado en el que siempre habéis querido hacerlo. Las diferentes formas y tamaños de los edificios generan a pie de calle un trazado muy regular, con muchos recovecos y callejones, ideal para recrear tiroteos a corto alcance. La diferencia de altura y los puntos de conexión entre terrazas y azoteas nos ofrecen además interesantes posibilidades tridimensionales. Hoy contamos con una selección de miniaturas del Servicio Imperial para que siempre tengáis una referencia adecuada de la escala de los modelos mientras los vamos viendo con planos cortos.
En la parte frontal de la mesa tenemos un espacio más despejado de edificios, esta pequeña plaza, en la que hemos incluido diferentes elementos para darle una temática de zona en obras. Encontramos todo tipo de accesorios relacionados, palets con baldosas, también palets vacíos apilados en diferentes puntos, un contenedor con escombros y material de la obra y como elemento principal un andamio de 3 alturas que además de resultar muy atractivo nos permite conectar el nivel de suelo con la azotea de este edificio, de manera que nuestras miniaturas pueden subir y bajar colocándose en cualquiera de los niveles e incluso acceder a edificios adyacentes mediante estos tablones de obra. Tenemos algunos elementos más en la plaza. Este árbol con su correspondiente jardinera, con una altura adecuada para dar cobertura a las miniaturas. Este punto de información, con un diseño oriental más clásico. Por otra parte, este solar vacío, una zona de descampado con desechos. Y vemos cómo de la plaza parten estas dos calles, en las que el nivel del suelo pasa a una altura superior. Este es el edificio más pequeño del conjunto, aún así con un diseño muy funcional. Tenemos mucho espacio libre en la azotea, con elementos que proporcionan cobertura tanto parcial como total, diferentes alturas, algunos detalles estéticos muy interesantes como estos efectos de iluminación, grafitis, cartelería con diferentes acabados, etc. Y algunos detalles también a nivel jugable muy atractivos, como estos soportales que proporcionan acceso a la parte posterior del edificio mediante galerías con diferentes alturas. Desde este otro ángulo podemos apreciar mejor la textura de rejilla metálica del suelo, más grafitis y esta pasarela de madera provisional que sirve para conectar la azotea de este edificio con uno de los niveles de balcones del siguiente. En este otro modelo encontramos tan solo la fachada, ya que el resto del edificio estaría prácticamente fuera de la mesa. Tenemos 3 niveles con balcones muy interesantes para colocar miniaturas, que están conectados a los edificios adyacentes mediante pasarelas provisionales de madera. En los frentes de la fachada encontramos estos paneles de estilo asiático y en la azotea el cartel luminoso de un club. En este otro modelo encontramos también terrazas en 3 niveles, aunque con una altura total muy superior, escaleras tanto interiores como exteriores que conectan entre sí todos los pisos. En la parte superior tenemos un volumen central para romper líneas de visión y ofrecer coberturas, mástiles con paneles publicitarios y una pasarela auxiliar que permite a nuestras tropas acceder a la azotea del edificio central. A nivel de calle encontramos locales comerciales con cartelería, cierres de escaparate, puertas, etc. y una escalera que bordea el edificio y conecta el nivel de suelo, vamos a verlo desde diferentes ángulos, con el primer nivel de terrazas de este bloque y la azotea del bloque adyacente. En esta cara del edificio encontramos también puntos de acceso, puertas, ventanas, etc., efectos de iluminación diferentes a los que hemos visto hasta ahora y estas estructuras metálicas que protegen algunas de las ventanas con un aspecto muy deteriorado. El siguiente edificio, con el que llegamos ya a la esquina de la mesa, tiene solo 2 alturas. A lo largo de la fachada encontramos diferentes elementos de detallado, efectos de iluminación, ventanas, cierres, cartelería, etc. Estas cornisas, que pueden resultar muy prácticas para colocar miniaturas, y en la parte superior tenemos un espacio más despejado en el que rompemos líneas de visión con estas estructuras que soportan una pantalla publicitaria. Por último, la pasarela de obra que permite conectar estos 2 edificios origina entre ambos un estrecho callejón a nivel del suelo en el que hemos incluido también detalles interesantes, grafitis, contenedores de basura, etc. Ya hemos visto todos los edificios de este lado de la mesa. Como hemos podido ir viendo, para completar la ambientación de barrio marginal, hemos aplicado efectos de suciedad y envejecido a discreción, marcas de agua, óxido en zonas metálicas, pintadas y grafitis, etc., que ayudan a completar la sensación visual y a que nos sumerjamos de lleno en el trasfondo. Si os parece, vamos a continuar viendo el resto de edificios, porque aún tenemos que mostraros un montón de detalles y elementos interesantes. Nos vamos ahora hasta la otra esquina de la mesa, donde encontramos este bloque formado por 3 edificios adosados. El primero de ellos tiene un diseño con influencias claramente orientales, con un tejadillo tradicional, farolillos colgantes, ventanales con efectos de iluminación y cierres a medio echar en diferentes posiciones, y otros detalles como cartelería, aparatos de aire acondicionado en la fachada, etc. En la parte superior del edificio tenemos un espacio amplio con líneas de visión obstaculizadas por diferentes elementos, como esta alambrada, una estructura con paneles publicitarios,
o esta escalera que proporciona acceso a la azotea del edificio adyacente. Los ángulos de la escalera ofrecen a nuestras miniaturas lugares donde ponerse a cubierto, ya sea parcial o totalmente, e incluso en estas zonas más secundarias encontramos numerosos detalles adicionales, puertas con efectos de iluminación, paneles eléctricos y cajetines de registro, ventanas con cierres, aires acondicionados, etc. El edificio central tiene más altura, está decorado con elementos metálicos en las cornisas, incluye puertas y ventanas con cierres metálicos, efectos de iluminación como los que ya hemos visto, y en la fachada frontal hemos incluido estos pequeños balcones que quizá permitan a nuestras miniaturas descolgarse de uno a otro, añadiendo aún más posibilidades de movimiento. La azotea, en este caso, vuelve a ser bastante despejada. Con esta vista podemos apreciar la terminación de paneles metálicos con perforaciones circulares y de nuevo encontramos diversos elementos que proporcionan cobertura a nuestras tropas, obstaculizando las líneas de visión. Por ejemplo, estos respiraderos de salida de humos del edificio o esta estructura con paneles publicitarios. Del último de estos tres edificios adosados solo vemos una pequeña porción, ya que el resto del edificio estaría fuera de la mesa. En la parte superior tenemos esta barandilla metálica, espacio suficiente para colocar las miniaturas sin problemas y una escalera que da continuidad al trazado hacia la azotea del edificio adyacente. Desde esta otra vista podemos ver cómo los detalles van en la línea de los modelos que ya hemos mostrado, con ventanas con persianas a diferentes alturas y efectos de iluminación, cierres metálicos con grafitis, cartelería, aparatos de aire acondicionado, etc. Vamos a ver ahora más de cerca este otro volumen. En la parte orientada hacia la zona frontal de la mesa tenemos una fachada completamente lisa, terminada con un mural decorativo del que más adelante hablaremos más detenidamente. En esta parte de la fachada, en cambio, tenemos un diseño en diferentes alturas, con estos soportales continuos, ideales para colocar miniaturas, con sus correspondientes barandillas, puertas, ventanas, etc. en cada nivel. Esta parte del tejado, la más baja, nos va a permitir distribuir nuestras miniaturas hacia las demás zonas del edificio, mediante esta bajada que nos lleva a la zona de soportales, esta puerta que podría comunicar con otras puertas del edificio y esta escalera que conecta los dos niveles del tejado. Como podéis ver, esta zona es bastante espaciosa, el muro perimetral ofrece cobertura a nuestros tiradores y la hemos completado con rejillas de ventilación, grafitis y demás. Y en la parte superior de la azotea tenemos algunas salidas de humo para dar cobertura a las miniaturas, una estructura que soporta una pantalla publicitaria y una pasarela metálica que da acceso a los niveles superiores de los edificios centrales. En la zona central de la mesa tenemos el elemento más voluminoso del conjunto, formado por dos edificios diferentes colocados uno junto a otro. Vamos a ver primero el más bajo. En esta parte tenemos ventanas protegidas con estructuras de toldos metálicos, muy deteriorados, con efectos de óxido, suciedad, etc. y jardineras con algunas plantas colgantes como detalle adicional. En la parte frontal tenemos la zona del andamio, que ya habíamos visto anteriormente, y en la zona opuesta tenemos ventanas de distintos tamaños, con una distribución asimétrica y persianas bajadas a diferentes alturas. A nivel de calle un par de puertas, con un tejadillo de aspecto tradicional, y como detalles finales, aparatos de aire acondicionado, cartelería, farolillos colgantes, palets, etc. Por último, en la parte superior tenemos una terraza a la que nuestras miniaturas pueden acceder, como ya hemos visto, desde diferentes puntos, con una alambrada perimetral y escaleras de subida a la azotea del edificio adyacente. El último de los edificios, con 5 plantas, es el más alto del conjunto. Tiene añadidos algunos elementos de cartelería y en su fachada encontramos ventanas con un acabado de aerógrafo muy interesante para los cristales. En esta otra cara encontramos ventanas con un diseño similar pero mayor anchura, otros elementos de cartelería y en la parte superior una azotea muy despejada con una estructura metálica que soporta una videopantalla. Con esto hemos visto ya con bastante detalle todos los edificios del conjunto y cómo la variedad en el diseño de los modelos aporta dinamismo a la mesa de juego. En cualquier caso, nuestra visita a Wanhao todavía no ha terminado. Nos quedan muchas cosas interesantes de las que hablar y enseguida vamos a verlas más de cerca. Los carteles luminosos y las pantallas publicitarias son un elemento muy característico de las grandes ciudades asiáticas, así que para este proyecto hemos preparado un buen número de elementos de este tipo. Vamos a ver algunos de ellos más de cerca en un rápido resumen. Todos los paneles y pantallas se han pintado a mano y aerógrafo, y en este caso hemos buscado un compromiso entre el número de elementos y niveles de acabado que nos permitiese incluir una cantidad interesante de ellos en el conjunto.
encontramos carteles de todo tipo de tamaños, a una o dos caras según el caso, en su mayoría soportados por elementos estructurales auxiliares. Hemos aplicado colores vistosos para los fondos y los hemos completado con textos pintados a mano, en caracteres tanto occidentales como asiáticos, con mensajes de todo tipo y con diseños tanto clásicos como más futuristas para recrear la variedad étnica y cultural que cabe esperar encontrar en zonas superpobladas de este tipo. Hemos trabajado un poquito más a fondo las videopantallas más grandes para darles unos acabados más vistosos, acordes a su tamaño y protagonismo en la mesa de juego. En este proyecto también hemos incluido grafitis por todas partes. Estos detalles añaden mucha personalidad y colorido a cualquier elemento de escenografía, y en este caso en particular refuerzan muy convenientemente la temática suburbana del conjunto. Aunque ya hemos visto algunos de ellos en líneas generales durante el reportaje, vamos a mostraros más de cerca los modelos de graffiti más elaborados, para que os hagáis una idea de las posibilidades que Scenery Planet os ofrece en este tipo de acabados especiales. Estos modelos más avanzados, con vistosos degradados de color, están trabajados tanto con aerógrafo como con pincel. En todos los casos tenemos perfilados con contrastes interesantes, brillos, etc., que añaden definición y hacen que los trazos resalten aún más. Hemos completado muchos de ellos pintando fondos con diferentes efectos, nubes, salpicaduras, descuelgues de pintura y otros elementos especiales similares para hacerlos aún más atractivos. En este proyecto hemos optado por motivos y diseños más bien genéricos, concentrándonos en el aspecto final y el colorido del conjunto. Pero por supuesto podemos trabajar en modelos más exclusivos o de diseño más futurista, e incluso representar vuestros propios diseños con motivos y textos de vuestra invención. En cualquier caso, estos añadidos especiales resultan visualmente muy interesantes y enriquecen enormemente cualquier colección de escenografía urbana. En este sentido, la guinda del pastel es este mural de propaganda del Estado Imperio que ocupa completamente la fachada de un edificio y que lanza un claro mensaje de advertencia a la población. Vamos a verlo más de cerca. El mural tiene un fondo aerografiado con símbolos de Yuchin y un diseño de barras para añadir profundidad, pintado con los colores verde y blanco del emblema oficial del Estado Imperio. El texto, escrito en caracteres asiáticos, significa servicio imperial y se ha trabajado también a aerógrafo. El elemento central del mural es un miembro de las tropas Bao, la temida unidad de vigilancia judicial del Estado Imperio. Esta figura ha sido trabajada completamente a pincel para darle un acabado aún más exclusivo e impactante, y es una interpretación al estilo de Scenery Planet de una de las ilustraciones oficiales de Infinity. El resultado final, como podéis ver, habla por sí solo. Seguro que un solo vistazo a este mural bastará para recordar a los ciudadanos qué les pasará si se meten en líos o son desleales al Estado Imperio. En Scenery Planet somos muy partidarios de este tipo de extras artísticos, trabajados a mano especialmente, que convierten la escenografía en algo aún más personal y espectacular, dotándola con un atractivo adicional que difícilmente se consigue con elementos impresos o prefabricados y que sin duda hacen que merezcan la pena todas las horas de trabajo necesarias para realizarlos. El amplio trasfondo de Infinity nos ofrece unas posibilidades prácticamente inabarcables a la hora de desarrollar mesas de juego y conjuntos de escenografía. Los proyectos específicos para este juego que hemos realizado hasta ahora apenas han arañado la superficie en ese sentido, pero estamos seguros de que poco a poco vamos a poder seguir descubriendo con vosotros los lugares más exóticos y los campos de batalla más espectaculares de la esfera humana. Recordad que en Scenery Planet, incluso los proyectos de escenografía tan sensacionales como este son solo ejemplos de cómo una idea original puede llegar a convertirse en una mesa de juego espectacular. Como ya sabéis, nos atrevemos con todo, así que sea cual sea la temática o ambientación que tenéis en mente, vamos a desarrollar, especialmente para vosotros, una colección de escenografía impactante a la medida de vuestras necesidades y expectativas. Con Scenery Planet, el único límite es vuestra imaginación. Recordad también que vais a poder disfrutar en directo de esta mesa de juego para demostraciones en los eventos oficiales de Infinity organizados por Corvus Belli, comprobando así por vosotros mismos todo lo que os hemos contado a lo largo de este reportaje. En nuestra página web y en nuestra página de Facebook vais a encontrar la galería fotográfica de este y otros proyectos, así como información adicional, así que no dejéis de visitarnos. Y esto ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado con este reportaje y hasta la próxima.